La razón por la que no pongo a nadie en un pedestal es porque todos tenemos problemas, tenemos demonios, solo que algunos lo ocultan mejor que otros. El primer gran problema es que has puesto a muchas personas por encima de ti. No debes poner a nadie, a ninguno. Solo Dios está por encima de mí, no hay nadie mejor que yo. Debes convertirte en un igual. Así es como lo veo. Si jugaras contra Roger Federer, antes de entrar a la cancha a jugar con él, pensarías, él es el mejor de todos los tiempos. Podría ser incluso un tenista profesional. Igualmente olvidarías lo que sabes. Así que, una vez que estás en la cancha, digamos que es un Grand Slam. Son 5 sets. Con suerte, podrías llegar a la final con él. Lo malo es que incluso antes de que hagan el primer saque, ya estarías 2 sets abajo porque miras enfrente y estás jugando contra el mejor. Pero adivina qué, le anotas un buen tiro a Roger Federer en el tercer set y te das cuenta de que estás a la misma altura que él, pero es demasiado tarde. Entregaste 2 sets antes de entrar a la cancha. Deja de ceder 2 sets antes de que el juego comience, porque eso es lo que siempre hacemos. Cedemos 2 sets antes de que comience el juego. Lo aprendí muy rápido. Observaba a los Navy SEAL. Antes de convertirme en uno decía, Dios, son mejores que yo. Renuncié como a 100 sets. Y trabajé mucho para entender que también son seres humanos, con dudas como las mías. Sí, hay quienes corren más rápido o nadan mejor, pero la mentalidad es eso. Nadie va a trabajar por mí, así que me pondré al corriente. ¿A quién uso como estándar para medir mi progreso? Debe ser a todo el mundo y nadie. Porque hay personas en el mundo que tienen habilidades, fuerza y talentos que yo nunca tendré. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Eso significa que me rindo? ¿Significa que renuncio? Claro que no. Para nada. Significa que intentaré ser lo mejor que pueda llegar a ser. El más fuerte, el más rápido, el más inteligente. El ser humano más inteligente en el que puedo convertirme. Es lo que quiero lograr. Eso es posible. ¿Qué tan cerca de la grandeza llegaré? ¿Qué tan cerca de esa gloria puedo llegar? Mi gloria ocurre en la oscuridad de la madrugada, en la soledad, solo, donde intento y vuelvo a intentar de nuevo, ser todo lo que es posible que pueda ser, lo mejor que posiblemente puedo ser, mejor de lo que era ayer y mejor de lo que otras personas pensaban que podía ser, más rápido, más fuerte, más inteligente y con una victoria que absolutamente nadie podrá quitarme de las manos. Una victoria se gana todos y cada uno de los días. Una victoria de determinación, voluntad y disciplina. Una victoria que lograré porque no voy a parar. La mayoría de las personas que fracasan se están jugando el todo. La mayoría de los que fracasan son criticados por personas que no fracasan porque ni siquiera lo intentan. Así que no importa si fallo, lo intento. Hice 2500 pull-ups la primera vez que iba por el récord. ¿Sabes cuánta gente me criticaba? Todos podemos criticar como público en primer lugar, pero ni siquiera están en tu mundo. Ni siquiera les hables, bloquéalos. Eso es lo primero. Cuando eres débil y comienzas a dominar tu mente, yo creo que cuando encuentro una debilidad o tengo miedo de algo, busco dominarlo. Yo era una persona de mente débil, así que dominé mi mente. Y al lograr dominarla, dominé la mente humana. Y me di cuenta de por qué ya no juzgo a nadie.
porque no pongo a nadie en un pedestal. Es porque todos tenemos problemas, tenemos demonios, solo que algunos lo ocultan mejor que otros. Sé que todos los tenemos. También sé que la mayoría de los machos alfa son muy frágiles. Muy frágiles. Nunca quieren ver a otra persona más fuerte que ellos. El ego es serio. Así que si puedo herir tu ego, te tengo. El crecer con ego te hace alguien frágil. Saberlo siempre fue mi ventaja. Tomaba en cuenta todo lo malo que me hacía sentir. Decía, ok, esto me fastidia, será mejor que fastidie a otros también. Así que comencé a usar herramientas y tácticas diferentes para ganarme a los instructores. Y comencé a tomar almas, es lo que pasó. Es miércoles, hace mucho frío, todo el mundo entrena duro y lo único que quieren es poder terminar e irse ahora. Los instructores se enorgullecen de verte sufrir. Lo hacen, lo sabes, de una manera enfermiza, es algo gracioso, ¿sabes? Estuve allí alguna vez como estudiante, ahora soy instructor. Desde antes ya pensaba como instructor, imaginaba y amaba el sufrimiento del entrenamiento. Pero, ¿qué no me gustaría ver? Odiaría ver tipos que solo buscan sentirse como otro día en la playa y nada más. Lo odiaría. Así que dije, es hora de competir contra ellos. No me fastidiaré todo el día. Ese es su trabajo y me encanta lo que hacen, nos hacen mejores. Pero ahora quiero aprovechar la ventaja táctica y empezaré a fastidiarlos. Conocí a un par de tipos que eran los peores. Todo mundo está como en su propio mundo, superaré a este tipo, ya no puedo esperar, así es la semana del infierno. Yo pensaba, vamos a divertirnos. Es hora de empezar a fastidiar a esos tipos. Así que hay una evolución aquí, desde el chequeo médico hasta ser el líder de la tripulación del segundo barco. Desde la parte delantera del bote les decía a los chicos lo que haríamos. Teníamos que levantar el bote, eso era todo, levantar el bote por encima de nuestras cabezas, únicamente. Pero cuando estás tan débil, frágil y cansado, el barco pesa. Y aquí está la cosa, tienes que levantarlo completamente, no puede ser a la mitad, no aquí, debe ser por completo. Eso muestra que en verdad lo haces. Entonces todos sosteníamos el bote temblando hasta que cayó sobre nuestras cabezas. Todos estábamos en la fila, fue algo fatal. Al ver eso me di vuelta hacia mi tripulación para decirles, chicos, es hora de tomar algunas almas. Todos preguntaron, ¿de qué rayos hablas? Dije, ok, observen a los instructores de aquí afuera, usan chaqueta, beben café y además ríen. No quiero que crean que somos unos tontos, así que vamos a hacer esto, empecemos a presionarlos. Solo sigan mi ejemplo, confíen en mí, les dará energía. Comenzamos a lanzar el bote al aire y atraparlo, arrojarlo y atraparlo. Comenzamos a gritar, nada puede herir a la segunda tripulación. Gritábamos como locos. Lo hacíamos bien, hasta que nos hicieron parar y preguntamos por qué nos detienen. Miren a los instructores. Y sus caras literalmente se veían como si alguien acabara de sacarles el alma. Sabía lo que pensaban para ellos mismos. Pensaban, ¿qué demonios acaba de pasar? Los conocí el miércoles, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo lo hacen? Así fue como pasamos el resto de la semana del infierno. Fue como hacer la nuestra. Mientras intentas superarte y salir de este agujero de la vida, la sociedad y de ti mismo, donde ayudas a esas personas que ves en ese mismo agujero que están contigo, amigos y personas con las que cuentas, porque entiendes a las personas en la misma situación en la que te has encontrado antes, y ellos se convierten en tus amigos cuando intentas salir de esa situación para mejorar. Las personas de ese agujero son las que te ayudarán a salir. Así que ahora lo entiendo. Todo el tiempo esas personas me recuerdan quién solía ser en el pasado. Eso sería todo por esta ocasión. No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y darle like si te gustó. Gracias y hasta la próxima.